¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana del día miércoles. Estamos ya a mitad de la semana. Una disculpa que no me había podido conectar, no había podido dar esta enseñanza, que en realidad yo la extraño bastante. Me encanta poder compartir y poder escudriñar las escrituras y que podamos ir aprendiendo juntos todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Lo que pasa es que anduvimos fuera de la ciudad, fuera del país. Nos tocó ir a El Salvador, mi esposa y yo, y apenas regresamos antier. No es que ayer tuve también otras actividades, pero vamos a continuar el día de hoy con el tema que miramos, que estuvimos viendo la semana pasada. Así es que quiero invitarte de favor, si puedes compartir este video para que otras personas también puedan recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Estamos viendo en Mateo capítulo 28, estamos viendo el versículo 19, pero es importante que compartamos este mensaje para que podamos llegar a los más posibles. Amén. Y bueno, pues sin más, vamos a leer. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando de este maravilloso mensaje que la Biblia menciona como la gran comisión. Y no solamente era para estos hombres, sino para todas las personas que en un momento dado conociéramos de Cristo. Y habíamos visto algunas de las cualidades de los discípulos. Miramos que para poder ir a ser discípulos, nosotros mismos tenemos que convertirnos en discípulos. Y dice que fuéramos y hiciéramos discípulos, pero a todas las naciones. Y miramos cómo los discípulos en un momento dado quizás estaban muy a gusto en sus casas, con sus familias, en su cultura, en el entorno donde ellos crecieron, donde ellos vivían. Pero como que estaban muy a gusto y no querían salir, y Dios permitió que viniera una persecución, lo que le llaman hoy en día la historia de la persecución de la iglesia, y hubo grandes acontecimientos, muchas personas murieron, y miramos eso que quizás aparentemente es algo malo, porque muchas personas, muchos cristianos murieron, los mataban, los aventaban ahí en el Coliseo y los devoraban los leones. Algunas personas los aserraban, los crucificaban, los degollaban. Inclusive había un emperador que se llamaba Nerón, era recio con los judíos. Agarraban a los judíos, los amarraban y los ponían así como en unos lugares como tipo linternas, y los ponían afuera del palacio y los ponían adentro y les echaban chapopote vivos y los quemaban vivos, y ahí gritaban y prácticamente a la luz de todos, y se alumbraban con cristianos, con personas, y era algo atroz, algo tremendo, pero desgraciadamente era algo necesario. ¿Para qué? Para que los cristianos que estaban ahí en Jerusalén pudieran salir huyendo, y donde iban huyendo, iban de casa en casa, de pueblo en pueblo, e iban compartiendo las buenas nuevas, lo que le llamamos el evangelio. Amén. Y hay veces que nos ponemos a ver que cómo es que Dios permitió todo esto, pero hablábamos precisamente de esto, de cómo los cristianos estamos listos. Tú y yo, que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, estamos listos para cuando Cristo nos llame a su presencia. Porque si algo sucede, lo peor que nos pudiera pasar quizás fuera la muerte. Y después de la muerte sabemos que Cristo va a estar ahí para nosotros, esperándonos con los brazos abiertos para pasar una eternidad con Él. Sin embargo, la preocupación más es esas personas que no han conocido. Por eso se llama la gran comisión. Entonces, nuestra responsabilidad es, yo ya conocí de Cristo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, y debo de ir a alcanzar a los que, si en este momento mueren, van a pasar separados de Cristo una eternidad, o en el infierno, o en el lago de fuego. Pero entonces miramos aquí que debemos como cristianos estar
dispuestos a hacer muchos cambios. O sea, de estar dispuestos a dejar nuestra familia, nuestra parentela, nuestra comodidad, nuestro entorno, nuestra cultura y salir y alcanzar a los perdidos. Es lo que pasó con los cristianos. Y si pudiéramos ver, algunas personas me han dicho, pero pastor, ¿cómo es que Dios, un Dios bueno, permitió que muriera esa gente? Pero es que tenemos un concepto erróneo de la muerte. La Biblia dice que la muerte es algo bueno, ¿ok? Hay veces que nos cuesta trabajo hasta decir eso. O sea, ¿cómo? O sea, si yo le digo a una persona, sabes que el que tú mueras es bueno. Y como dices, o sea, no pueden entender ese concepto. Pero remontémonos en el Génesis, cuando Dios puso a Adán y Eva ahí en el Edén. Les dijo que podían comer de los árboles que estaban ahí en ese lugar, pero les dijo, no deben de comer del árbol del bien y el mal, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Sabemos cómo fueron engañados, pero el hecho es que comieron, pero cuando comen, no murieron. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que murieron espiritualmente, o sea, permitieron pecado en sus vidas y esa parte espiritual murió, ¿ok? Y entonces Dios toma una decisión, es decir, ¿sabes qué? Voy a tener que sacar al ser humano del Edén. No vaya a ser que alargue su mano, que estire su mano y que vaya y coma del fruto de la vida. Y quiero leerlo, está en Génesis capítulo 2, el versículo 3, capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios así. Y dijo Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros, que sabe el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, fíjate lo que estaba pasando. O sea, Adán y Eva habían cometido alguna falta, habían cometido un error, una desobediencia, pecado, y seguía sus cuerpos vivos, pero esa parte espiritual no había muerto, perdón. Entonces Dios tomó la decisión, dice, voy a sacar a estos hombres y los voy a poner fuera del Edén, porque en un momento dado ellos pueden, así como desobedecieron, pueden tomar del árbol de la vida y van a comer y van a vivir por siempre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? O sea, si ellos vivieran por siempre, fuera algo malo. Entonces Dios por eso los decide expulsarlos para que no fueran eternos. Entonces nos está dando entender este pasaje que el morir es algo bueno. El problema es de que la humanidad tenemos un concepto erróneo. Si nosotros pensamos como el mundo piensa, pues sí, imagínate una persona que no conoce de Cristo, que vive en pecado y en sus delitos, pues claro que sí, la muerte es algo horrorífico, porque la Biblia dice que el ser humano debe de vivir y debe de morir una sola vez y después el juicio. Pero, ¿qué pasa con nosotros que ya conocimos de Cristo? O sea, para esas personas que no han conocido de Cristo, es morir, es estar separados de Dios eternamente y no hay una segunda esperanza, como algunas culturas o algunas religiones enseñan de que si mueres y te portaste mal, pues, no sé, vas a reencarnar en otro ser y luego en otro y luego en otro y luego en otro hasta que puedas ir subiendo y vayas subiendo y vayas creciendo, vayas madurando hasta que te conviertas en un ser elevado, en un maestro y que puedas llegar a la nirvana y puras, pues, son cosas incorrectas, erróneas, una mentira del enemigo. La Biblia establece que el ser humano debe vivir una vez y después la muerte, pero en esta vida es donde nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer en la eternidad. Si decidimos por Cristo, vamos a vivir eternamente en Dios, pero si la gente rechaza a Dios, entonces vamos a vivir eternamente separados de Dios. No hay una segunda esperanza.
Es una mentira que el enemigo ha hecho creer a la humanidad y algunas religiones que dicen, ¿sabes qué? Si no pudiste en este tiempo, pues va a haber una segunda oportunidad, pero no es así. Entonces, Dios decide sacar a Adán y Eva del Edén porque si se quedaban ahí, iban, así como comieron del árbol del bien y el mal, también en un momento dado Dios, que conoce todas las cosas, dijo, va a llegar el momento donde ellos van a comer del árbol de la vida y van a estar viviendo en pecados, muertos espiritualmente, eternamente. Entonces la muerte es algo bueno. Y vamos a continuar precisamente con este tema. Vamos a explicar por qué digo que la muerte es buena, por qué la palabra de Dios nos establece que la vida o que la muerte es buena. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tus bellos comentarios y también gracias por compartir este video. Que tengas un hermoso y bendecido día.